Marley Coffee, un café para todos. Presentan Radiografía Constitucional. Vamos a comenzar, como siempre, saludando a quienes nos están viendo por nuestra señal abierta en Canal 13 y a quienes nos oyen por Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas online de forma simultánea. La mayoría de los chilenos solo hemos vivido bajo un sistema político, el presidencialismo y el bicameralismo. Este nos rige desde la vuelta de la democracia, o sea, hace 32 años. Hoy el borrador de la Constitución propone un sistema distinto al actual y una relación diferente, no solo entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino también entre lo que hoy conocemos como el Senado y la Cámara de Diputados. El sistema propuesto se resume en dos conceptos que a muchos chilenos les suena como un trabalenguas: el llamado presidencialismo atenuado y el bicameralismo asimétrico. ¿Qué significa este nuevo orden? ¿Qué cambio conlleva? ¿Mejor democracia o no? ¿Se mantendrá el sano equilibrio de los poderes? ¿La promulgación de leyes para el bien de los ciudadanos será más expedita? ¿O vamos a tener que seguir condenados por décadas, por ejemplo, a esperar un cambio en el sistema de pensiones? ¿Se hace cargo la nueva propuesta de la mala imagen que hoy tiene el Parlamento y sus miembros? Esta y otras preguntas abordaremos en este nuevo capítulo de Radiografía Constitucional. En el proyecto de nueva Constitución, el Poder Legislativo sigue compuesto por dos cámaras, pero con varias diferencias con el sistema que conocemos hoy. Partamos por las diferencias formales. Lo que ahora se llama Cámara de Diputadas y Diputados se denominaría Congreso de Diputadas y Diputados. A su vez, el actual Senado pasaría a llamarse Cámara de las Regiones. Otra diferencia serían sus características. Ambas serían deliberativas, plurinacionales, paritarias y contemplarían escaños reservados. Una futura ley deberá fijar la cantidad exacta de integrantes, aunque el proyecto fija un mínimo de 155 para el Congreso y de 3 por región en el caso de la Cámara. Y terminemos con algunas diferencias más de fondo. Hoy, un proyecto debe aprobarse por la Cámara y el Senado para convertirse en ley. La propuesta cambia esa obligación y reduce el número de iniciativas que sería discutido en la eventual Cámara de las Regiones. Actualmente, dependiendo de la materia a tratar, las leyes requieren distintos tipos de mayorías para su aprobación. Son aquellos que seguramente has escuchado como mayoría simple, mayoría absoluta y 4/7. El borrador no hace tantas distinciones. La regla general sería la mayoría de los parlamentarios presentes y deja una cantidad limitada de materias sometida a un porcentaje de votos más exigentes. ¿Dudas? Varias. ¿Serán los diputados y diputadas más influyentes que los representantes regionales? ¿Qué significa un parlamento asimétrico? ¿Y se cumple ese propósito en la propuesta? ¿Qué requisitos deben cumplir las iniciativas populares de ley para ser consideradas? ¿Se cumple el objetivo prometido de un presidencialismo atenuado? Estas y otras preguntas esperamos responder esta noche en un nuevo capítulo de Radiografía Constitucional. Bueno, ya lo veíamos en esa nota que preparamos, la verdad que son muchas preguntas y desafortunadamente muy técnicas, así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para hacerlo lo más didáctico, lo más entretenido y lo más fácil posible de poder entender todos estos conceptos, y para eso hemos invitado a una de las mejores profesoras en la materia. Ella es Pamela Figueroa, académica de la USACH, especialista en reformas políticas, que ha seguido, Pamela, muy de cerca el trabajo de la Convención porque es coordinadora de un observatorio de la nueva Constitución que formó un grupo de universidades, y además trabajaste justamente en lo que fue la coordinación y la mesa técnica de la reforma que propuso la presidenta Michelle Bachelet, así que tienes además experiencia práctica. Muchas gracias por acompañarnos, Pamela, esta noche. Muy buenas noches, Mónica. Sí, un gusto poder estar acá conversando sobre el sistema político y la nueva Constitución. Ya, partamos preguntándonos, un día vamos a hablar de legislativo nomás, pero partamos preguntándonos ¿por qué un sistema político es tan importante? ¿Por qué no estamos rebanando la cabeza en esta materia? Bueno, es una parte muy importante de la Constitución porque el sistema político tiene dos cosas clave. Uno, vamos a definir quiénes van a tomar las decisiones por nosotros como sociedad y cómo vamos a elegir a esas personas que toman las decisiones. Y al definir cómo los vamos a elegir, las y los vamos a elegir, también se
se determina cuál es el rol de la ciudadanía en todo el proceso de toma de decisiones. Entonces, cada comunidad tiene que definir, bueno, estas personas van a tomar las decisiones, los vamos a elegir de esta manera, van a tener estas atribuciones y nosotros como ciudadanía también vamos a tener atribuciones. En el fondo es como, entonces, todo eso es el diseño del sistema político. Es como, en el fondo, distribuimos el poder político. Como distribuimos el poder. Ya. ¿Y cuáles son los sistemas políticos que existen? Bueno, el sistema político tiene 3 componentes, ¿ya? Uno es el régimen político, y ahí hay presidenciales, parlamentarios, semipresidenciales. Son categorías que los analistas ponemos, porque cada país tiene un distinto sistema político. Pero el sistema político tiene otros 2 componentes que son muy relevantes, que es el sistema electoral y el sistema de partidos. Como se llama sistema es porque, como todos hemos aprendido en el colegio, ¿no es cierto?, es porque el todo es más que la suma de las partes, porque el poder político es relacional. El poder político no se entiende si no es en relación a otros. Entonces, claro, vamos a hablar hoy día del Congreso, pero el Congreso no se puede entender, explicar ni estudiar por sí mismo. El Congreso es en relación al régimen, en este caso presidencial, y también a otros componentes que creo que son muy innovadores de la propuesta constitucional, que es que vamos a tener un Estado regional y una democracia paritaria. Si a mí me preguntaran cuáles son los cambios más importantes, diría Estado regional, democracia paritaria. El régimen político cambia menos que eso. Ya, pero en Chile, históricamente hemos estado acostumbrados a un presidencialismo, básicamente, ¿o no? Sí. O por lo menos en los últimos 30 años. Sí, o sea, el presidente Chile tiene como el máximo poder, manda las iniciativas de ley. Chile siempre se ha dicho que tiene un régimen hiperpresidencial, ¿ya? Los presidencialismos se dan mucho más en las Américas que en otras regiones del mundo por la influencia de Estados Unidos, ¿no es cierto? Casi el 60% de los sistemas políticos en nuestra región son presidencialistas y distintos tipos de presidencialismo. En Chile se dice que es exacerbado porque el presidente, sobre todo a partir de la Constitución de 1980 en adelante, tiene muchas funciones y atribuciones y tenemos un Congreso muy debilitado. Entonces, en la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo se ha dado siempre mucha tensión y por eso lo que tú decías al principio, hay como un bloqueo, una traba entre ambos poderes y eso dificulta la legislación, dificulta las políticas públicas. Y eso tiene un efecto muy importante para nosotros como ciudadanas y ciudadanos, que es que si no hay legislación y no hay política pública, no se resuelven los problemas por los cuales la ciudadanía elige a esos gobiernos. Claro. Entonces creo que es muy importante abordar ese tema. Sin entrar en juicios de valor, porque tratamos de que esta explicación sea lo más neutral posible, ¿podríamos explicar este trabalengua del presidencialismo atenuado y el bicameralismo asimétrico? Sí. Bueno, creo que lo que ha hecho la Convención Constitucional es tratar de explicar en simple qué tiene de nuevo nuestro sistema político en este nuevo texto constitucional a lo que vivimos hoy. Entonces, hoy día decimos, tenemos un hiperpresidencialismo y tenemos un Congreso donde el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados funcionan como cámara de espejo. Entonces, al funcionar como cámara de espejo eran como paralelas, es decir, el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados tienen un proceso muy similar y ambos participan en las leyes. Entonces, cuando uno dice presidencialismo atenuado, quiere decir la presidenta o presidente no va a tener tantas atribuciones como en el actual texto constitucional y el Congreso, que sigue siendo bicameral, porque va a haber un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones, o sea, hay 2 cámaras, va a ser asimétrico, es decir, una Cámara va a tener mayor relevancia en el proceso legislativo que va a ser el Congreso de Diputadas y Diputados, porque sobre todo por una cuestión muy específica, es porque todos los proyectos de ley van a empezar y van a terminar en el Congreso de Diputadas y Diputados. Y hoy día eso no es así, hoy día los proyectos de ley pueden entrar por el Senado o por la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí. Entonces, eso es lo que cambia, ¿no es cierto? Entonces tenemos un presidencialismo que tiene funciones distintas a las de ahora, aunque en la propuesta del texto constitucional nuevo, la Presidencia de la República tiene muchas atribuciones, porque tiene todas las atribuciones en la economía, en la seguridad y en la potestad reglamentaria, que es este otro concepto técnico, pero que en el fondo el presidente, a través de reglamentos, puede tomar muchas decisiones. Y tenemos un Congreso con una Cámara de las Regiones que busca una representación más territorial y un Congreso de Diputadas y Diputados que va a buscar mayor representación de las distintas visiones políticas del país. Pero eso está muy cruzado por este otro contexto, que es un Estado regional
y una democracia paritaria, que eso me parece que le pone más innovación que solo hablar de cómo va a ser el presidencialismo atenuado o el bicameralismo asimétrico. Y el hecho que también la otra novedad es que va a tener escaños reservados. Va a tener escaños reservados para los pueblos indígenas de Chile. Claro, sí. Que va a ser más o menos parecido a lo que existe actualmente en la convención, más o menos, Muy porque similar. Se van a adicionar, igual que se adicionaron en el... Claro, en el fondo lo que, bueno, el nuevo texto propone una norma transitoria. Se espera que el Congreso pueda legislar sobre esta materia, sobre el sistema electoral, pero si no, se va a aplicar la misma legislación que ya se diseñó para el proceso constituyente. ¿Y van a ser los mismos 155 que tiene en el Congreso que tiene la Cámara actualmente? Hasta ahora sí, porque el texto dice serán al menos 155, si no se legisla van a ser 155. Si no se legisla en ese año, lo que dice la norma transitoria es que van a ser 155 integrantes y para la Cámara de las Regiones al menos 3 representantes para cada una de las regiones. Veamos en la gráfica el texto que habla de la Cámara de las Regiones, que es un órgano que es como la novedad, digamos, lo que reemplaza al Senado, que es un órgano deliberativo, paritario, plurinacional, de representación regional encargado de concurrir a la formación de leyes de acuerdo regional, que son unas nuevas leyes que hay ahora, y de ejercer demás facultades encomendadas por la Constitución. No se sabe todavía la composición. Tú hablabas de que, primero, lo que sí sabemos es que todas las regiones van a tener el mismo número de representantes. Claro. O sea, la región más chiquitita o que tenga menos población va a tener los mismos que Santiago, o sea, que la región metropolitana. Claro, porque se busca la representación regional y no una representación de la ciudadanía, del número de población que vive en determinadas regiones. Hoy día nosotros tenemos un sistema que elegimos en proporción a la población, igual se equilibra porque si no las regiones más pequeñas casi no tendrían representación en comparación donde hay mayor concentración demográfica. Entonces eso ya, como lo primero que definió la convención era que íbamos a tener un Estado regional, esto es muy coherente con tener un Estado regional, ¿no es cierto? Que haya un espacio de deliberación que es plurinacional, que es paritario, donde las regiones puedan plantear sus puntos de vista. Entonces eso me parece que es una innovación bien interesante que viene dado por esta lógica de ver la forma de Estado distinta, ya no va a ser unitario todo en el centro, sino que las regiones van a tener una mayor influencia. Entonces la Cámara Regional busca eso y por eso también hay unas leyes específicas que son las de concurrencia regional, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, vamos a tener escaños reservados, paridad, los representantes regionales, que los senadores se van a llamar representantes regionales ahora, van a durar menos que lo que duran los actuales senadores que duraban 8 años, van a durar 4 nomás, sí. Y al menos, y todos se pueden reelegir una vez consecutiva, ahora se podían reelegir 2 veces. Sí, o sea, van a tener menos... Ha ido variando eso en la legislación chilena. Ya. El origen de la ley va a poder ser no solamente como ha sido el origen a través de una moción o un mensaje, digamos, o el presidente o el parlamento, sino que también va a haber iniciativas populares, iniciativas indígenas y de las asambleas regionales. Sí. Bueno, hoy día las leyes provienen fundamentalmente de la Presidencia de la República, que es lo que se llama mensaje, o del Parlamento, que se llama moción. En la actual legislación hay restricciones para las iniciativas que puede tener el Congreso, ¿ya? El mayor legislador en Chile es el presidente o presidenta de la República. Entonces, creo que es bien interesante el diseño que hay ahora porque diversifica, ¿no es cierto?, no solamente del presidente y del Congreso, sino que también la ciudadanía, a través de mecanismos que están regulados, que son las iniciativas populares, van a poder proponer legislación. Creo que eso, por lo menos lo que muestra la experiencia comparada, es que genera un mayor diálogo entre los representantes y la ciudadanía, porque los representantes van a querer, ¿no es cierto?, que los proyectos que presente la ciudadanía, ellos también les parezcan importantes de discutir dentro del Poder Legislativo. Y Pamela, por último, que se nos acabó el tiempo, ¿tú crees que hay otro de los problemas, que es lo que mencionábamos también en la presentación, este trabamiento que había entre los proyectos de ley que a veces se presentan por parte del Ejecutivo, que pasan décadas, años en el Congreso y no avanzan, esta falta de comunicación, esta fragmentación también al interior del Congreso que impide mayorías, ¿se va a solucionar con este nuevo sistema? Creo que ahí hay una ventana todavía abierta, que es lo más
relevante para abordar esa cuestión, que es la definición de un sistema electoral y de un estatuto de partido que busquen mayor colaboración entre los distintos sistemas. Yo decía, el sistema político es quien toma la decisión, pero sobre todo cómo elegimos a quienes toman esas decisiones. Eso lo va a determinar el sistema electoral. Entonces, muy relevante, eso para el Congreso. Y eso va para el Congreso, no queda en el texto constitucional. Pero es bien importante que eso se discuta con mucha altura de mira, porque se requiere un sistema electoral que fortalezca a los partidos políticos y el sistema de partidos y que busque una representación en función de la colaboración de proyectos comunes. Eso lo hace el actual Congreso y Senado que existen ahora. La transitoria da un año para que el Congreso pueda legislar. Si no lo hace, porque también se puede dar que no lo haga, se define cómo se va a elegir el futuro Congreso y Cámara de las Regiones y por tanto, si no lo hace este Congreso, lo hará el próximo, pero va a haber el Poder Legislativo quien va a tener que determinar. Puede serlo el actual y si no, será el futuro. El siguiente. Muy bien, muchas gracias Pamela por habernos acompañado esta noche. Y yo voy a pasar hacia el otro lado del estudio para entrar ya a la conversación con nuestros invitados de hoy, que hemos invitado a puros abogados tenemos hoy día, así que va a estar interesante la conversación. Tenemos varios convencionales con nosotros. Voy a partir por aquí saludando a Fernando Atria, convencional constituyente del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por acompañarnos. A Maya Alves, convencional constituyente de Revolución Democrática. Mucho gusto, gracias por acompañarnos. También estamos con Raúl Celis, convencional constituyente de Renovación Nacional. Buenas noches. Y Fuad Chaín, convencional constituyente de la Democracia Cristiana. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, todos menos Amaya, que estuvo en la de armonización, así que también trabajando muy intensamente hasta último minuto, estuvieron justamente en la comisión que discutió esto, el nuevo sistema político que vamos a tener todos los chilenos. Y quiero partir preguntándoles una pregunta general para todos. Lo más que le importa a los chilenos en el fondo es la eficiencia, el hecho de que tengamos leyes, que salgan en los tiempos apropiados, que sean de buena calidad, volver a tener una cierta eficacia en la labor legislativa. ¿De qué manera este nuevo sistema se hace cargo de ese proceso? ¿Quién quiere partir? ¿Fernando, quieres partir? Bueno, yo creo que esa es una de las cosas que el sistema político en general y el procedimiento legislativo o el sistema legislativo de la nueva Constitución logra, avanza en esa dirección, precisamente. Yo creo que ese es uno de los problemas que contribuyó a la deslegitimación de la institucionalidad anterior. Y por eso creo que era importante enfrentar ese problema. Y eso se enfrenta de distintas maneras más, por así decirlo, estructurales y otras más puntuales. Primero, hay el sistema político en general descansa en un mayor equilibrio entre el presidente y el Congreso. Y yo creo que eso es bien importante. Hay esta idea de que para la eficacia es fundamental que el presidente pueda desequilibrar en su favor. Eso es lo que ha llevado al hiperpresidencialismo chileno. Pero como lo sabemos por la experiencia de las últimas presidencias, ese poder formal no destraba. Y entonces un mayor equilibrio entre presidente y Congreso yo creo que va en esa dirección. Segundo, desde luego, la eliminación de todos los quórums especiales del procedimiento legislativo que había en la Constitución del 80, o sea, estas distinciones entre ley ordinaria, ley de quórum calificado, ley orgánica constitucional, ley interpretativa de la Constitución, ley de reforma constitucional, eso quedan leyes y leyes de reforma constitucional. Y las leyes se vuelve a la tradición democrática de que se aprueban por mayoría, salvo algunos casos que es una mayoría calificada. Después hay una serie de otros mecanismos, la asimetría entre el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones, que facilita la tramitación o que hace más expedita la tramitación de los proyectos de ley. Todo eso son algunos de los elementos que yo creo que contiene el nuevo sistema político que va a promover una institucionalidad política más eficaz. Fuad. Sí, yo creo que si el problema fuera solo de velocidad, hubiese bastado justamente con bajar los quórum y que la Cámara de Diputados fuese siempre una Cámara de origen y que el Senado no fuese cámara de origen de ningún proyecto, fuese solo una cámara revisora con un plazo para poder hacer esa revisión, y si es que no se hacía dentro de ese plazo, se entiende aprobado lo que despachó la Cámara de Diputados, y con eso hubiésemos resuelto el problema. Pero tenemos una situación que es más compleja, y uno de los grandes problemas que tiene el sistema político actual es la fragmentación del sistema político, es decir, tenemos un multipartidismo extremo, y no tenemos herramientas que incentiven la colaboración
entre el Congreso y el Presidente de la República, como sí lo tienen, por cierto, el régimen parlamentario en que las mayorías parlamentarias constituyen gobierno o en los semipresidenciales. Entonces tenemos un presidente con muchas facultades teóricas que tiene que ir a negociar proyecto a proyecto y prácticamente parlamentario a parlamentario cada uno de sus proyectos. Y por lo tanto, sacar adelante una agenda legislativa es prácticamente una tortura china. Y lo que quiero señalar es que eso no se toca. No hay ninguna situación, ninguna norma en este proyecto de Constitución que resuelva esta fragmentación del sistema de partidos. Por lo contrario, no hay ninguna norma que genere incentivo a la colaboración entre el Congreso y el Presidente de la República. Por el contrario, lo que genera una herramienta que a mi juicio es muy peligrosa, que en todas las materias se elimina hoy día la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. En todas las materias hay iniciativa parlamentaria, incluso en aquellas que roguen gasto. Lo que ocurre es que con determinadas materias, el Presidente de la República, dentro de la tramitación, tiene que firmar el proyecto. Me explico. Tiene que patrocinarlo. Tiene que patrocinarlo. Me explico. Un grupo de oposición, entre un cuarto y un tercio de los parlamentarios, presenta una iniciativa muy popular que rogue gasto, ¿no es cierto?, con un informe que hay cierta disposición, o dice, mira, rebajemos el gasto a las Fuerzas Armadas, no sé qué, y presentamos este proyecto que puede ser muy popular, que no tenga nada que ver con la agenda de gobierno, lo mismo a propósito de los retiros, etcétera, un impulso populista, se presenta este proyecto, no solo es admisible, se tramita, se aprueba en la comisión respectiva y después de que está aprobado, tiene 15 días el Presidente de la República para definir si lo patrocina o no. Si es que lo patrocina, obviamente vamos a tener una especie de parlamentarismo de facto. Si no lo patrocina, va a tener que pagar todo el costo político, es decir, vamos a tener a un presidente de la República sometido al chantaje permanente de un grupo parlamentario, y eso va a crear más inestabilidad, más ingobernabilidad, que es la tónica de América Latina, lamentablemente. Y eso sí afecta la eficacia, la eficiencia, la calidad del proceso legislativo. Si fuera solo un problema de velocidad, la solución era más simple, bajar los quórum y cambiar, digamos, la tramitación legislativa entre las dos cámaras, pero el problema es más complejo y no se resuelve. Ya, antes de continuar, quiero explicarle a la gente que nos está viendo en su casa que básicamente hasta hoy lo que ocurría es que habían leyes que solo podía generar el Ejecutivo porque hacían gastar plata del presupuesto. Entonces el presidente solo las podía. Ahora no. Ahora también pueden ir a través de una moción parlamentaria, eso sí, con un informe financiero y, como decía Fuad, con el patrocinio en varias etapas del presidente, que se pueden hacer en varias etapas, pero claro, en el texto dice finalmente que puede ser incluso después de que ya terminó de ser tramitada por la última comisión. Amaya. Sí. Buenas noches, Mónica. ¿Mejora o no mejora el...? Es que yo supongo que quienes nos están escuchando en su casa requieren saber en clave ciudadana qué propuesta interesante tiene este texto constitucional. Y a mí yo no estoy de acuerdo en parte con lo que señala Fuad, porque parte de una especie de desconfianza en los parlamentarios, en el interés general, el interés común. Yo quiero hablar de dos particulares. Perdona, es que en ese sentido le tengo que mostrar una gráfica, porque es que me voy a adelantar a mis preguntas. Tú dices, ¿hay una desconfianza en los parlamentarios? Es que la hay. Fíjate que en la última encuesta de otro mecanismo. Los parlamentarios, tanto el Senado, la vamos a mostrar en pantalla, la tenemos preparada para más adelante, tanto el Senado como la Cámara de Diputados son de las tres instituciones donde los chilenos confían menos. O sea, son si yo no quiero hablar de el eso, Senado, Mónica. la Cámara de Diputados, los partidos políticos, son las instituciones que menos confían. Entonces, evidentemente hay una desconfianza en el trabajo parlamentario. Y por eso esta propuesta constitucional incorpora mecanismos de democracia semidirecta, o sea, que la ciudadanía pueda participar directamente. Esto no ha existido en otro texto constitucional previo. Específicamente el artículo 157 señala que un 3% del último padrón electoral puede presentar una iniciativa de ley. Y es interesante porque no es solo presentar la iniciativa, el Poder Legislativo va a tener la obligación cada 6 meses de dar cuenta del avance de este proyecto. Igual que, por ejemplo, se pudieron presentar mociones populares en la convención. 77 mociones llegaron a la convención constituyente y fueron tramitadas. ¿Y las que tuvieron más votos fueron aprobadas, Maya? Es que no era no fueron aprobadas, o sea, la gente postuló, buscó firmas, las más votadas y no fueron aprobadas por la convención. Lo que pasa es que ahí hay una... O no fueron ni siquiera votadas, sí. Ahí hay un argumento. Cuando se presentaban y lograban los 15.000 patrocinios, lo que entraban era la deliberación de la convención. Y por supuesto, fueron deliberadas y fueron votadas en su mérito. No era una especie de obligación como que fuera una máquina en que obteniendo los 15.000 patrocinios. ¿Podría pasar lo mismo con las iniciativas populares de ley?
Por supuesto. Si O sea, que no se... Si se reúnen las firmas, ellas van a ser deliberadas en un órgano que por supuesto que es reflexivo, que tendrá que considerar el interés general, el interés común. Pero es interesante que haya iniciativa popular de ley, ¿no es cierto?, como un mecanismo en que la ciudadanía puede directamente un poco fijar la agenda legislativa, proponer temáticas que hoy día no existen. Y otra forma que también es interesante dice relación con el Estado regional, lo que la profesora Pamela recién señalaba como una de las grandes novedades, en que son las asambleas regionales que van a poder solicitar el inicio a la Cámara de las Regiones. Y esto es relevante, sinceramente, porque evidentemente lo que disponga Tarapacá no son las mismas necesidades que a lo mejor tenga Aysén o Biobío, y por tanto será cada una de las regiones autónomas que podrá proponer temáticas a ser deliberadas en el Congreso Nacional. Yo creo que la ciudadanía necesita saber que sus preocupaciones, que no tienen por qué ser iguales para todo Chile. Y eso yo creo que son dos elementos interesantes de observar en el nuevo texto constitucional. Raúl Celis. Yo no sé, Mónica, si va a haber mayor eficacia o no. Eso es un misterio porque todavía no hemos probado cómo va a funcionar el sistema así que se aprueba la Constitución. Pero lo que es claro es que si el presidente tiene mayoría parlamentaria, va a poder hacer prácticamente lo que quiera. ¿Ya? En la medida que tenga la mayoría del Congreso de las Diputadas y Diputados, porque el órgano que concentra el poder es el Congreso de Diputadas y Diputados. Si no lo tiene, pasa un poco lo que decía Fuat. Va a ser una cosa difícilmente gobernable, especialmente por la fragmentación de partidos políticos. Hoy día hay más de 20 partidos políticos representados en el Congreso Nacional y los televidentes comprenderán que 20 partidos que tienen un presidente debilitado van a transformar el país en algo ingobernable. Creo que ese es uno de los problemas de usted este dice proyecto. que si el presidente no logra tener las mayorías en el Congreso de los Diputados y las Diputadas, no va a poder gobernar, y si lo tiene va a ser como una especie, va a poder hacer lo que quiera. Exactamente, y eso no lo digo yo, lo dicen cientistas políticos de izquierda. Negreto lo dice, por ejemplo, dentro de los cientistas políticos. Respecto de la asimetría en este caso es extrema y es única en el mundo. La asimetría es propia de los sistemas parlamentarios, que son los que le gustan a Fernando, a mí también me gustaban bastante, lo reconozco, pero nosotros tenemos un presidencialismo, y un presidencialismo con un sistema asimétrico no existe en ninguna parte del mundo. Los hay en los sistemas parlamentarios, en los sistemas semipresidenciales, pero no en los sistemas presidenciales. La fragmentación de los partidos es un punto que a mí me preocupa muchísimo también para que el sistema funcione. Todos los especialistas que nos fueron a ver a la Comisión de Sistema Político nos hablaron de la importancia de fortalecer a los partidos políticos. ¿Y qué hicimos en la Constitución? Muy poco. Prácticamente no se habla de los partidos políticos. De hecho, no se mencionan como partidos políticos, se dice organizaciones políticas. Exactamente. Y se deja entregado a la ley. Y eso es delicado porque sin orden en el Congreso, con parlamentarios que cada uno va a estar por su lado, ¿cómo va a dirigir un presidente que está debilitado? ¿No se podía trabajar en la ley electoral, Fernando, en esta convención? Bueno, a mí me gustaría reaccionar a algunas de las cosas que se han dicho. Yo creo que a mí me llama la atención este argumento de que si el presidente tiene mayoría en el Congreso va a poder hacer prácticamente lo que quiera. Primero yo diría, es parte importante de un régimen democrático, que si un programa gana las elecciones parlamentarias, presidenciales, y gana en el Parlamento, se pueda realizar. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema institucional que no permite la realización de los programas, aun cuando sean exitosos electoralmente. Sabemos eso. Y yo creo que eso es parte importante del problema que tenemos hoy día. Hay otros controles que evitan otras cuestiones, y hay en algunos casos quórums calificados, etcétera, pero me llama la atención lo poco importante que es, el hecho de que la Constitución lo que tiene que crear es un orden político democrático. Y un orden político democrático es uno en que en ese supuesto, en el supuesto de un presidente que gana la elección presidencial, naturalmente, y que gana la elección parlamentaria y obtiene la mayoría, en principio es una cosa que deberíamos celebrar que pueda realizar su programa, porque que querríamos una Constitución que incluso en ese caso le impidiera realizar su programa. Y también diría yo, efectivamente, la nueva Constitución elimina la institución de la iniciativa exclusiva y la reemplaza por las leyes de concurrencia presidencial obligatoria, que son estas leyes que
en cuanto a su materia, son más o menos las mismas, no son exactamente las mismas, pero son más o menos las mismas, y que requieren, pueden ser iniciadas por los parlamentarios y requieren el patrocinio presidencial antes de la votación en general en el Congreso de Diputadas y Diputados. Por eso después de la última comisión, la comisión que informa al Pleno. Bueno, yo invito a los televidentes a comparar las dos instituciones. Iniciativa exclusiva que excluye la posibilidad de que haya deliberación y discusión política, pública, sobre una determinada iniciativa, versus una que le mantiene el control del presidente. El presidente puede decidir que no se va a legislar sobre esa materia unilateralmente. De hecho, basta que no haga nada para que no se legisle, pero que no lo protege de la discusión pública. Entonces, claro, la discusión pública podría presentarse como presión, chantaje, etcétera, pero si uno piensa que la discusión pública es chantaje, bueno, es bien difícil pensar en un sistema democrático. No se trata de la discusión pública. Hoy día permanentemente hay discusión pública. De hecho, en el Congreso habitualmente se aprueban proyectos de resolución donde se le solicita al presidente de la República ejercer, ¿no es cierto?, esta facultad. El problema es cuando se presentan los proyectos, se tramitan, se aprueba una comisión y se le da un plazo perentorio de 15 días al presidente para que lo patrocine o no. Eso va a ser un factor de presión enorme. Entonces, lo que estamos estimulando acá... ¿Un plazo perentorio? Sí, de 15 días. No, simplemente que no tiene por qué hacer nada. Bueno, pero si es que no hace nada, se entiende que no lo patrocina y no se puede seguir tramitando el proyecto. Y Es por un lo plazo tanto, perentorio pero para no es hacer un nada. plazo perentorio, porque si no lo firma dentro de 15 días no se puede seguir tramitando el proyecto. Si lo firma, entonces cede a estos impulsos donde permanentemente se va a tratar de arrinconar al presidente, de cambiarle la agenda pública, sobre todo en el tema de aquellos proyectos que roben gasto, porque eso ha tenido efectivamente experiencias nefastas en nuestro país, nefastas en América Latina. Y yo creo que una de las cosas que son fundamentales, a mi juicio, es tener gobernabilidad. ¿Qué es lo que implica este sistema político? Lo que implica es que en lugar de incorporar elementos, por ejemplo, para poder acordar entre el Congreso y el presidente de la República un programa, ¿no es cierto?, donde el programa con el que gana el presidente pueda ser ajustado para poder lograr mayorías parlamentarias, para poder tener un ministro coordinador de gobierno, como se planteó en su momento. Bueno, nada de eso se incluye, todo lo contrario. Se incorporan factores que van a generar más conflicto, más inestabilidad. Hoy día lo estamos viendo, lo hemos visto en el último gobierno. Justamente esta atomización y fragmentación de los sistemas de partidos han llevado a que los presidentes ganan con un programa y después les es muy difícil poder llevarlo a cabo. Eso se va a profundizar con este sistema y además se debilita enormemente la participación y el peso de las regiones en el debate legislativo nacional, porque la Cámara de las Regiones, que no es parte del Congreso, una Cámara satélite del Poder Legislativo, solo va a conocer un catálogo muy acotado de materias. De hecho, del tremendo catálogo de derechos fundamentales, solo 3 van a poder ser conocidos por la Cámara de las Regiones. Todos los demás derechos fundamentales se van a tramitar exclusivamente en la Cámara y el Congreso de Diputados, que va a ser muy metropolitano. Salud, educación y vivienda. Bueno, Fernando, por el mismo argumento que tú dabas de que evidentemente si un presidente fue democráticamente elegido y también un Congreso democráticamente elegido y son del mismo signo, bueno, que lo dejen gobernar. Pasaría al revés, democráticamente fue elegido un presidente que a lo mejor tiene un Congreso que no es del mismo signo, no lo van a dejar gobernar. Esa es una pregunta. Pero quiero pasar a la imagen... Entonces hay un espacio, va a tener que haber negociación política, evidentemente. Si el pueblo le da una mayoría de un signo distinto al presidente, entonces evidentemente lo que uno no querría es una constitución que le permita al presidente llevar sin problema adelante su agenda. Vamos a la negociación, porque por ejemplo, de acuerdo también a la encuesta CEP, por ejemplo, un 68% de los chilenos privilegiaba los acuerdos en la constituyente, aunque tuvieran que ceder sus propias posiciones. Y esto afecta de alguna manera la imagen también de pelea y de, no sé, estancamiento que hay actualmente en el Congreso. Y yo veo como muchas áreas de conflicto que podrían generar, y se las quiero preguntar a ustedes. Por ejemplo, la pelea por las urgencias, porque antes las urgencias las ponía el presidente, ahora la puede poner el Congreso o el presidente. Las leyes de iniciativa exclusiva presidencial que acabamos de ver ahora, va a haber una pelea en cuanto no, que eso genera gasto, no, es que no genera gasto. Luego también hay entre la Cámara y el Congreso, porque la Cámara puede pedirle al Congreso revisar determinadas leyes y el Congreso a lo mejor no quiere que las revise determinadas leyes y que pasen 60 días a la Cámara para una revisión. No sé cómo ven ustedes en ese sentido estos conflictos que se pudieran generar. Raúl. Bueno, yo creo que Amaya, sí. Es que lo que pasa, Mónica, es que usted tiene naturalizado el centralismo.
Y entonces sigue hablando de sistema político como que solo hubiera una Cámara, el Congreso de los Diputados y Diputadas, la Cámara de las Regiones y un presidente de la República que tuviese una especie de poder sobre todo el Es que todavía no llegó a la Cámara de las Regiones. Lo que pasa es que el sistema político que se propone tiene una relevancia regional que hasta ahora no ha existido y por tanto van a haber temas relevantes que van a ser resueltos a nivel de la comuna autónoma, a nivel de la región autónoma, y eso va a significar que la lista que fue señalada que es mínima no lo es, son 19 competencias bastante amplias, con impacto territorial. Por tanto, la pertinencia local es relevante y yo creo que hay que empezar a quienes nos escuchan hoy en la noche, empezar a acostumbrarlos a pensar en clave local. Ese es uno de los elementos centrales. Mi pregunta, antes de llegar a eso, que vamos a llegar, que es otro tema, te estoy preguntando en términos de, ¿van a pelear menos? ¿Va a haber menos conflictos? Si lo presentamos en términos de deliberación democrática, yo he visto al interior de la convención la posibilidad de deliberar democráticamente. Uno puede pensar distinto y puede poner los puntos de vista sobre la mesa y podemos llegar de acuerdo. 2/3, que son 103 convencionales, es un gran ejercicio de deliberación democrática. El promedio de aprobación de las normas que estamos proponiendo a Chile son alrededor de 120 convencionales. Las de Estado regional, 6 de ellas se aprobaron por más de 150 convencionales. O sea, estamos hablando de normas que fueron casi unánimes. Por tanto, yo creo que también uno lo puede poner en términos positivos. Uno puede deliberar y puede llegar a acuerdos. ¿Y son acuerdos? ¿Por qué no se pusieron mecanismos de control también sobre el Congreso, siendo que, como le mostrábamos en la encuesta, es una de las instituciones donde se confía menos? Por ejemplo, haber puesto cosas como, no sé, control de calidad de las leyes, de asistencia, o eso no corresponde a una constitución. Por ejemplo, en materia económica, que para usted era una preocupación, perdón. Sí, hay una secretaría justamente técnica que tiene 2 fases, una es legislativa y la otra es económica, supuestamente para apoyar los proyectos donde tienen iniciativa los miembros del Congreso de Diputadas y Diputados. Pero el problema es qué independencia tienen esos funcionarios que dependen del Congreso para emitir sus opiniones. Entonces, la idea de que van a estar controlados en el gasto, yo diría hasta por ahí nomás, porque van a estar controlados por funcionarios que dependen de ellos mismos. En cuanto a los antecedentes históricos, si uno revisa esto de las mayorías parlamentarias, Alessandri no los tuvo, Frei Montalva los tuvo, pero nunca los pudo controlar, que era su queja permanente con el Poder Legislativo, que no podía controlar a sus parlamentarios. Salvador Allende, exactamente el mismo caso. Entonces, la constante no es la de tener el control de la Cámara, o en este caso el Congreso de las Diputadas y Diputados. Sí. Por lo tanto, yo pienso que van a haber focos de conflicto, y se habla tanto del hiperpresidencialismo en Chile, que a todo esto fue consecuencia justamente de un proyecto que transitó del gobierno de Alessandri, Frei y Allende. Pero si uno va a términos prácticos, ¿alguien puede afirmar que, por ejemplo, Sebastián Piñera tenía superpoderes? Estaba totalmente a merced del Congreso. Entonces, esto del hiperpresidencialismo yo lo encuentro sumamente relativo en nuestro país. Amaya, y para volver al tema que te interesaba a ti, ¿era necesario terminar con el Senado? Lo que pasa es que yo creo que allí hay una propuesta distinta, no es solo terminar con el Senado, una propuesta institucional que es la Cámara de las Regiones. O sea, hay una segunda Cámara que tiene una serie de competencias con relevancia territorial. Y la respuesta es sí. Yo creo que para crear una institucionalidad que aborde y dé una respuesta y dé una coherencia a la propuesta de forma de Estado regional, como lo indicaba justamente la profesora Figueroa al inicio de este programa, era necesario una institución distinta a la del Senado. Y la respuesta es la Cámara de las Regiones. Pero en el mismo nombre del bicameralismo asimétrico indica que tiene menos poder que el Congreso. No, yo creo que tiene una función distinta. Ya. Tiene una función distinta. Pero sí quería referirme específicamente, se establece en el artículo 147 de la propuesta armonizada que vamos a votar la próxima semana en el Pleno, que la ley, y esto es importante en los mandatos al legislador, no es que no hayamos hecho el trabajo y simplemente hagamos el mandato al legislador, esto es lo que debemos hacer. Nosotros vamos a establecer el marco inicial y luego el legislador, los poderes constituidos van a seguir desarrollando esta propuesta en toda su especificidad. Señala que va a haber un órgano
encargado de recopilar y sistematizar la información necesaria para proponer al Poder Legislativo las fórmulas de distribución de los ingresos fiscales, las de compensación fiscal entre entidades territoriales y todos los recursos que integran. Entonces, no es solamente que va a haber un órgano interno al Congreso Nacional, digamos, a la Cámara de Diputados y Diputadas y a la Cámara de las Regiones. Van a haber órganos externos que van a tener que integrar información fidedigna en materia fiscal. Lo digo en términos de control, Mónica. Sí, Fernando. Sí, a mí me gustaría decir algo sobre lo del fraccionamiento. Porque evidentemente hoy día tenemos un multipartidismo exacerbado, es verdad eso. Ahora la pregunta es cuánto de eso puede solucionar la Constitución, porque esta es una realidad de la sociología política chilena, eso es un hecho. Y tener reglas que frente a esa realidad filtran la representación posible, no ayuda mucho a que sea reconocida como un órgano, esos órganos sean reconocidos como representativos. El sistema binominal tenía ese efecto, sí, filtraba mucho. Pero hay parlamentarios con un 1%. No, ese es otro problema. Pero lo que me interesa ahora es el problema del fraccionamiento. Hasta cierto punto es un problema que no depende de reglas jurídicas, porque la manera en que las reglas jurídicas pueden solucionarlo es simplemente dejando afuera, excluyendo de la representación parlamentaria a un sector que, dado el fraccionamiento precisamente, dado que los partidos políticos están más abajo que la Cámara de Diputados y que el Senado, ¿no? O sea, mucho más abajo, de 10 a 4. Sí, de 10 a 4. Entonces, el problema es si uno deja afuera a quienes no están en los partidos políticos, está dejando fuera una parte importante de la ciudadanía. Y nosotros tenemos un problema, y la Constitución, creo yo, debe ser evaluada fundamentalmente desde su aptitud para relegitimar el sistema político. Y yo no diría que la mejor manera de relegitimar el sistema político sea producir una regla que en los hechos lo que hace es deja fuera a buena parte de la población de la representación. Eso no quiere decir que el fraccionamiento sea algo que debamos celebrar. No, yo creo que es un problema por lo que hemos conversado. Pero creo que es injusto decir, esta Constitución no tiene nada que decir respecto de esto y eso es un déficit de la Constitución, porque la verdad, por una parte, eso va a poder, mecanismos de ese tipo se van a poder introducir legislativamente, y por otra parte, tampoco hay que sobrevalorar la capacidad de la Constitución o de las normas jurídicas para dar cuenta debidamente de ese problema. Eso es un problema de la sociología política chilena. Fuad, ¿podrían haberse terminado los parlamentarios del 1%? Porque hay constituciones que indican que para ser elegido tenés que tener como mínimo el 5%. Por supuesto, yo creo que una de las formas de poder terminar con la fragmentación era colocar umbrales de entrada, ¿no es cierto?, para poder formar parte del Congreso. Yo creo que decir que aquí lo que aquí existe... ¿Lo votaron y no salió? No, se rechazó. Lo que quiero señalar es que lamentablemente este es un sistema político que no existe en ninguna parte del mundo, y por lo tanto carece de cierta lógica. Cuando tú tienes un sistema presidencialista, generalmente esto funciona cuando tienes un bipartidismo, dos grandes bloques, como en Estados Unidos. Tienes un presidencialismo, tienes un bipartidismo y además un sistema bicameral para tener un control adecuado. Pero tú quieres volver al binominal. No, lo que estoy señalando es que los sistemas multipartidistas ¿ya? Conversan mejor en los regímenes parlamentarios, donde tú estás obligado a juntar a los partidos. ¿Hubiese preferido ir al parlamentarismo? Avanzar hacia un semipresidencialismo, es decir, que tengamos la posibilidad de que tengamos a un ministro de gobierno que se elija a propuesta del presidente de la República con la mayoría parlamentaria. ¿Para qué? Para poder conformar una mayoría parlamentaria que le dé respaldo al gobierno, que permita hacer una gran negociación del programa con el que gana el presidente de la República, negociado efectivamente con esta mayoría parlamentaria y por lo tanto tener una gran negociación inicial para la conformación del gobierno, para ajustar el programa y no tener lo que ocurre hoy día, en que tenemos un presidente que tiene que enfrentarse permanentemente a un Congreso tremendamente disperso, donde tiene que ir negociando proyecto a proyecto, parlamentario a parlamentario. Lo que estamos haciendo es generar una situación de crisis permanente. Sin gobernabilidad, sin estabilidad democrática, los países no se desarrollan. Y el problema es que aquí estamos tomando un presidencialismo, con un bicameralismo asimétrico, con multipartidismo. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Creo que en Camerún existe, en ninguna otra parte del mundo. Y yo creo que eso es un tremendo problema porque no tiene un funcionamiento lógico el sistema político que hemos creado. Fuad, en el sistema parlamentario o semipresidencial, el presidente habría sido elegido por el Parlamento. Con estas cifras que... No. O sea, elige al primer ministro. No, el parlamentarismo elige al jefe de gobierno. Nosotros planteamos un sistema más semipresidencial donde tú eliges a un presidente que es jefe de Estado y jefe de gobierno, pero que tú tienes a un ministro que colabora en el presidente en la función de gobierno, donde en definitiva lo que hace es concordarlo
con el Congreso y que por lo tanto existen con el mecanismos descrédito que tiene el institucionales. Congreso, ¿tú crees que la gente hubiera optado por esa posibilidad, cediendo en el fondo tu posibilidad de elegir directamente a tu presidente? Pero si tú optas por un sistema presidencialista, tienes que optar por un sistema presidencialista, poner umbrales para tener partidos fuertes, para poder tener una negociación mucho más estable entre el Ejecutivo y el Gobierno. No estoy diciendo binominal, sino que partidos más fuertes, más representativos, y por otro lado un sistema bicameral que tenga los adecuados controles. Así funcionan efectivamente los sistemas que dan estabilidad y gobernabilidad política, que es lo que no tiene el sistema político que estamos proponiendo. Y además tenemos esta Cámara, que es una Cámara hiperpoderosa, que va a tener, porque si tiene algo el sistema electoral, el principio de la proporcionalidad, es decir, Santiago, Concepción y Valparaíso van a tener el poder político de la Cámara de Diputados, que va a tener mucho más facultades, y el resto de las regiones van a tener una participación bastante escuálida en el proceso legislativo, solo en algunas materias, lo que a mi juicio contradice el impulso descentralizador que tiene el resto de la Constitución. El resto de las regiones menos densamente pobladas van a tener menos poder en el debate legislativo del que tienen hoy día, porque las asambleas regionales del Estado regional carecen de facultades legislativas. ¿Por qué no se cayó? Cierto, eso no es así, ¿no? O sea, desde luego, no es que vayan a tener menos facultades, menos presencia, van a tener mucha más presencia en la Cámara de las Regiones. Pero las asambleas legislativas no van a tener... No. Las regiones menos pobladas van a tener mucha más presencia en la Cámara de las Regiones. Van a tener más representantes. Y claro, ¿por qué hacer un Congreso de Diputadas y Diputados que sea proporcional? No Congreso de Diputados. ¿Por qué hacer un Congreso de Diputadas y Diputados que sea fundamentalmente proporcional? Bueno, porque es parte bastante cercana al corazón del principio democrático, la regla de una persona, un voto. No, de nuevo, esa cuestión parece ser irrelevante aquí, ¿no? Por supuesto que eso es importante, está bien. Dada la demografía chilena, adherir rígidamente al principio de una persona, un voto, llevaría a una concentración en la región metropolitana y las regiones más grandes enorme. Y eso necesita ser compensado. Por eso se crea una Cámara que represente genuinamente una perspectiva regional, porque hoy día las dos cámaras que existen tienen la misma raigambre territorial, o sea, no tienen ninguna específica óptica territorial o regional en su participación en el proceso legislativo. Entonces, nosotros, el sistema es un sistema que tiene, por una parte, un Congreso de Diputados y Diputadas que responde en la mayor medida posible a un principio proporcional, por el pequeño detalle de que eso es el corazón de la idea democrática, y que eso se compensa con una Cámara de las Regiones en que el diseño está para que sea un órgano que lleve al proceso legislativo una perspectiva genuinamente regional, porque la construcción del Estado regional, que yo creo que es una de las mayores innovaciones de la nueva Constitución, pero construir ese Estado, que sea realidad, eso va a tomar tiempo, eso es una cuestión de construcción institucional, y para eso un proceso legislativo en que hay una perspectiva genuinamente regional es fundamental. Tú querías decir algo, Maya. Solo señalar que a veces sorprende que el análisis de la propuesta de nueva Constitución se haga en términos como pétreo. Nada de esto es pétreo. O sea, la Constitución y la propuesta es el punto de partida y significa la implementación de institucionalidades que en parte son novedosas. Cuando Fuad dice no hay en el mundo, no hay ninguna Constitución de la República de Chile salvo esta, la del año 2022, que es el punto de partida y que va a requerir una implementación. Y si la pregunta es, ¿va a requerir ser perfeccionada? Por supuesto. Va a requerir ser perfeccionada, va a requerir ser aplicada. Lo que Fernando en parte señalaba era que parte de las prácticas del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Regiones, serán prácticas parlamentarias. A propósito de ser perfeccionada, les voy a dar el último tema porque nos queda súper poquito tiempo y es uno que ha sido súper polémico, porque ¿cuán fácil o difícil va a ser reformar esta propuesta de Constitución? Porque hay mucha gente que me lo pregunta, porque ustedes comprenderán, y de acuerdo a las encuestas, no todo el mundo está decidido entre aprobar o rechazar, y hay muchos que quieren aprobar para mejorar, rechazar para cambiar, en fin, hay una serie de nomenclaturas. Y la gente quiere saber si una vez que rechazan o aprueben, si eso va a poder ser modificado. Y resulta que de acuerdo a un estudio de Horizontal, una organización que está ligada a Evópoli, a la derecha, digamos, el 75% de los artículos del actual texto van a requerir un 4/7 más plebiscito para ser cambiados por el actual Congreso. Con el Congreso que sigue, el 57% va a requerir esos altos quórums. Y incluso son más que la del 80, donde solo el 21% requiere esos altos quórums. ¿Va a poder ser cambiada la Constitución? No. No, perdón, eso está equivocado doblemente.
No sé, estoy citando el estudio. Primero que nada, no son los artículos los que refieren reformas, son las reformas sustanciales a ciertas materias. Entonces yo no sé cómo lo hizo horizontal para saber cuáles son los artículos que contienen las materias sustanciales, porque además depende de qué reforma a esos artículos quiere hacer. Pero en todo caso, los quórums parlamentarios para la reforma constitucional son incomparables con la Constitución actual. Es decir, el quórum general, esto depende de lo que pase en armonización, ¿no? Si se aprueba la propuesta que viene de armonización, el quórum general de reforma constitucional para todo va a ser 4/7 de los en ejercicio. 4/7 cuando en la Constitución actual son 3/5 o 2/3, que es mucho más. Está bien, para reformas sustanciales, la nueva Constitución va a haber un plebiscito. Además, sí. Y eso... A mí me llama la atención, se le ha llamado a eso un cerrojo, pero vaya cerrojo que es simplemente que la reforma sea ratificada por el pueblo, a diferencia de los altos quórum de la Constitución del 80, que no tenían la posibilidad de un plebiscito, por supuesto. Yo creo que le toca a Raúl, Bueno, yo no estoy de acuerdo con Fernando de ninguna manera. La Constitución del 80 tiene 3/5 y 2/3 según las materias, que son materias restringidas. Esta tiene los 4/7 más el plebiscito o los 2/3. ¿Pero para qué materia? Veamos. Que alteren sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial, el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes, la forma de Estado regional, los principios y derechos fundamentales, el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución, y además le agregaron en las disposiciones transitorias el capítulo de la naturaleza y medio ambiente y las disposiciones transitorias. O sea, si eso es fácil de modificar. Pero yo quería agregar una cosita más, Mónica, si me permite, con todo lo que yo estimo a la Maya, hizo una afirmación que no es efectiva. No ha habido dentro de la Convención Constitucional grandes acuerdos políticos, porque o los ha habido, pero prescindiendo de un sector, y ese sector del que se ha prescindido para los grandes acuerdos ha sido la centroderecha. Los acuerdos en la Convención han sido logrados por sectores de izquierda y nosotros tenemos básicamente que aprobar o rechazar, pero nosotros no estamos incorporados en las decisiones. ¿Va a ser fácil de reformar esta Constitución, a tu juicio, Amaya? A ver, las constituciones tienen que poder ser reformadas y para eso requieren un procedimiento. Por el principio de supremacía constitucional, por la aplicación de ese principio, debe ser superior a la regla común, digamos, de la mayoría. Y ahí hay una tensión, Mónica, que siempre va a estar presente entre la democracia, que es la regla de la mayoría per se, ¿no?, y la Constitución en sí misma, que tiene por la supremacía un quórum superior. A mí me parece que 4/7 es un quórum adecuado, porque ese es un tema serio. O sea, si reformamos la estructura de la sociedad política, que es la Constitución, es algo que tenemos que tomarnos en serio. Y entonces los 4/7 más el referéndum ratificatorio de la reforma constitucional, a mí me parece que es una apertura al cambio, pero con cuidado y preguntando a la ciudadanía. Y si no hay referéndum ratificatorio, son 2/3, que es un quórum alto, pero que en el fondo implica un acuerdo transversal. Pero lo que pasa es que yo me acuerdo que, no sé, la izquierda siempre decía que los 2/3 eran muy grandes y que en la Constitución del 80 no se podía cambiar. La regla es 4/7, más plebiscito. Disculpa, yo quiero pronunciarme sobre este punto. Pero yo no he terminado. Por favor. Es que nos queda solo un poquito de minuto para terminar. Fernando, termina, Amaya. No ¿Algo más que agregar? Gracias. Que me parece adecuado y que lo único que incorpora la norma transitoria es la necesidad de que en naturaleza y medio ambiente se produzca ese quórum de 4/7 o el referéndum ratificatorio. En la transitoria se incorporó eso y se relaciona con la implementación de una materia novedosa en que yo diría hay cierto escepticismo ciudadano respecto de la implementación. De todas maneras, Fernando me dice como muy enojado, esa no es la regla, perdón, yo la leo, yo soy una ciudadana común y corriente, soy periodista, no tengo ninguna especialidad, igual que todos los que nos están viendo, yo la leo y dice claramente, o usted consigue los 4/7, si usted consigue los 4/7, tiene que hacer con plebiscito. Si consigue los 2/3, se salta el plebiscito. Yo encuentro que son dos reglas. Eso, o sea, no sé por qué me dices que una es la regla y otra no. No era enojado ni nada parecido. El sentido fundamental es que es 4/7 más plebiscito. Ahora, hay una regla que permite... Los 2/3 se salta el plebiscito. Yo creo que hay la gente se quiere saltar el plebiscito. Permite eludir el plebiscito. Ahora, yo creo que desde el punto de vista precisamente de la legitimación que tiene la institucionalidad política actual, la idea de que una institucionalidad política reformando por sí sola una constitución y no recurriendo al mismo que va a haber aprobado la constitución el 4 de septiembre, pero, es un problema. No sé cuántos plebiscitos. Ya, se nos acaba el tiempo, lo último cortito. Sí, lo que pasa es que no me he podido referir a este punto, ¿no es cierto? Sí. Es la regla el 4/7 más plebiscito o 2/3. ¿Por qué? Porque son tantas las excepciones
las materias protegidas. ¿Protegidas de quién? De la democracia. O sea, aquí lo que escuchamos, en definitiva, fue por parte de Fernando que la democracia tiene que expresarse en sus instituciones y hay que respetar las mayorías. Bueno, respecto de la mayoría de las materias importantes, sistema político, forma de Estado, derechos fundamentales, principios, además durante este periodo, estatuto de naturaleza, normas transitorias, Congreso, se va a requerir 2/3 más referéndum, o sea, 4/7 más referéndum o 2/3, y además consulta indígena en muchas de las materias. Es decir, el camino de la reforma al texto que se apruebe el 4 de septiembre es un camino imposible. Va a ser tremendamente complejo, va a ser más difícil reformar el texto que se apruebe, si se aprueba el 4 de septiembre, que efectivamente la actual Constitución. Y eso a mí me parece un tremendo problema, porque efectivamente hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes, y no se quiso dejar los 4/7 como regla general, sino que en definitiva se incorporaron tantas materias protegidas con el plebiscito, con los 2/3, además de la consulta indígena, que termina siendo la regla general, los 2/3 del plebiscito y no los 4/7. Muy bien, no se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Con los quórum de la Constitución, Raúl, que establecen mayoría absoluta o mayoría de los presentes, pero en esto otro nos disparamos. No, yo solamente quiero decir que empieza a surgir un patrón aquí, porque es bien gracioso que Fuad haya dicho que es una manera de proteger a la Constitución de la democracia, que sean 4/7, un quórum parlamentario bajo y plebiscito. Proteger a la Constitución de la democracia mediante ratificación plebiscitaria es una manera bien peculiar de pensar las cosas. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, a Fernando Atria, Maya Alves, Raúl Celis y Fuad Chaín. Muchas gracias. Bueno, nos vamos y rápidamente, porque ya nos pasamos del tiempo, los dejo invitados, eso sí, para el próximo capítulo, que vamos a hablar de la paridad, uno de los elementos más novedosos, diría yo, y también esenciales de esta nueva Constitución, porque vamos a pasar a ser una democracia paritaria. ¿Qué significa en la práctica? ¿Cómo nos va a cambiar la vida a las mujeres, a los hombres? En fin, todas esas preguntas. Si quiere ver los capítulos anteriores, están todos en 13.cl, en la página de T13D en YouTube, y también en el formato podcast en la plataforma emisorpodcasting.com. Y este mismo capítulo se repite más rato a las 23:30 en 13C y el sábado en Tele 13 Radio. Como siempre, agradecemos muchísimo su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de utilidad. Que estén muy bien. Buenas noches. Marley Coffee, un café para todos. Presentan Radiografía Constitucional.